Tocó fondo completamente. No como una metáfora bonita. No como una frase que se dice para exagerar el dolor. Tocó fondo de verdad, cuando ya no quedaba fuerza para fingir que todo estaba bien, ni palabras para explicar lo que estaba pasando por dentro. Miró alrededor esperando algo. Cualquier cosa. Un mensaje, una llamada, una señal mínima de que a alguien le importaba. Pero nadie vino. El silencio fue absoluto. No hubo pasos acercándose. No hubo voces preguntando cómo estaba. No hubo manos extendidas. Solo silencio. Un silencio pesado, incómodo, que hacía más ruido que cualquier grito. Y en ese silencio, cuando todo parecía haberse ido, algo permanecía. No gritó. No reclamó. No exigió respuestas. Simplemente estaba ahí. Solo Dios. Esta no es una historia bonita. No es una historia rápida. No es una historia que empieza con fe fuerte y termina con milagros inmediatos. Es una historia real. Y empieza cuando todo ya se había perdido. Nadie llega al fondo de un día para otro. El fondo se construye lentamente. Primero llega el cansancio. Ese cansancio que no se quita durmiendo. Luego llega la decepción. Cuando haces lo correcto y aún así nada funciona. Después aparece la culpa, esa voz interna que te dice que todo es tu responsabilidad, que si estás así es porque fallaste, porque no fuiste suficiente. Seguía sonriendo para los demás. Decía que todo estaba bien. Cumplía con lo que se esperaba de él, funcionaba, era responsable, era fuerte. O al menos eso era lo que los demás veían. Pero por dentro algo se estaba apagando lentamente. Oraba, esperaba, confiaba, y aún así las puertas se cerraban una tras otra, cada vez más rápido, cada vez con menos explicación. Lo peor no fue perder cosas, lo peor fue perder personas. Porque cuando dejó de ser útil, cuando dejó de ser fuerte, cuando dejó de tener respuestas para otros, ahí fue cuando comenzaron a desaparecer. No por maldad, por incomodidad. El dolor ajeno siempre incomoda. La fragilidad ajena cansa. Y no todos saben quedarse cuando ya no puedes sostenerlos a ellos. Una noche lo entendió con una claridad que dolía. Estaba completamente solo. Todavía intentó resistir. Todavía se dijo a sí mismo que todo iba a pasar, que solo era una etapa, que debía aguantar un poco más. Pero el cuerpo ya no obedecía. La mente no descansaba. El alma estaba agotada. Rezaba sin palabras. Lloraba sin fuerzas. Esperaba, pero nadie vino. Tocar fondo no es llorar. No es sentirse triste. Tocar fondo es dejar de pedir ayuda. Es aceptar que ya no puedes más. Es rendirte no por debilidad, sino por agotamiento total. Sentado en el suelo, sin planes, sin esperanza, sin explicaciones, tocó fondo completamente. Miró el teléfono. Nada. Miró el reloj. Nada. Miró al cielo. Y tampoco hubo una respuesta inmediata. Ese momento rompe a muchos. A otros los revela. Porque cuando nadie viene, descubres quién nunca se fue. Dios no llegó corriendo. No apareció como un rescate dramático. No fue una voz fuerte ni una visión clara. No fue un milagro instantáneo. Fue presencia, una calma que no tenía explicación, una fuerza que no venía de él. Dios no llegó en ese momento. Dios ya estaba ahí, esperando que el ruido se apagara, esperando que el orgullo cayera, esperando que el alma hablara. Nada cambió afuera de inmediato. Los problemas seguían, las pérdidas seguían, las preguntas seguían. Pero algo cambió dentro. Se levantó diferente, no más fuerte, más rendido. Y esa rendición fue el comienzo. Porque Dios no reconstruye desde la prisa, reconstruye desde la verdad. No evita que toques fondo, pero evita que te pierdas en él. Permite la soledad para que escuches lo que el ruido ocultaba. Permite la caída para que descubras dónde está tu apoyo real. Tal vez esperabas que Dios evitara el dolor. Pero Dios estaba haciendo algo más profundo. Estaba quitando lo que no era real. Estaba revelando quién se quedaba cuando todo lo demás se iba.
Estaba enseñando que su presencia no depende de que todo esté bien. Poco a poco, sin anuncios, sin aplausos, empezó la reconstrucción. No fue rápida, no fue cómoda, pero fue real. Cada día un poco más de claridad, cada día un poco más de calma. No porque la vida se volviera fácil, sino porque ya no estaba solo. Si estás escuchando esta historia ahora no es casualidad. Tal vez nadie vino por ti. Tal vez te dejaron solo. Tal vez tocaste fondo. Pero no estás abandonado. Nunca lo estuviste. Cuando tocó fondo completamente nadie vino. Y eso dolió. Pero también reveló algo eterno. Solo Dios. Si esta historia habló contigo, quédate. Suscríbete. No porque prometamos respuestas rápidas, sino porque aquí hablamos desde el fondo. Y desde el fondo, Dios todavía responde.